Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno y alegre de estar nuevamente con ustedes en medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias donde vemos la gloria de Dios, donde vemos la manifestación de esa gracia inconmovible, donde hemos estado un año diferente, un año donde todas las cosas cambiaron, donde de pronto no vuelvan a ser iguales, pero donde el Dios eterno al cual nosotros creemos sigue siendo Dios, donde vemos la gracia de ese Dios sobrenatural, donde vemos a un Dios obrando a través de nuestras vidas. ¿Sabe? Antes de ir a la palabra, yo quiero orar por sus peticiones, yo quiero orar por su necesidad. Usted que ha estado escribiendo a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, del Facebook, ha escrito su petición, ahí las tenemos en el muro de oración, ahí estamos orando por ellas, estamos cada día clamando. Si necesita oración, también puede escribir su petición y en esa petición la colocaremos allí en el muro, estaremos orando y declarando que hay un Dios que hace milagros. Dios hoy ha de obrar milagros y misericordia. En estos días estaba donde la hermana Betty y me contaba que había estado muy enferma, pero ahora las noticias es que hay sanidad en ella. Y así cada persona que puede creer, hay milagros de Dios para tu vida. Dios no se ha cortado. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo prodigios, Dios sigue haciendo señales y mostrando esa gracia sobrenatural en medio de nuestra vida. Mis amados hermanos, vamos a orar. Únete en este tiempo de oración. Vamos a clamar, vamos a declarar un tiempo de milagros, de prodigios, de señales. Si estás enfermo, cree a ese Dios que puede hacer milagros en tu vida, a ese Dios que puede hacer señales, a ese Dios que no es el pastor el que está en ese momento orando, es Dios obrando de una manera especial. Entonces únete en ese tiempo, vamos a orar, vamos a saber que Dios es un Dios de milagros. Padre eterno, en el nombre de Jesús clamamos y proclamamos que tú eres Dios poderoso, en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, en medio de las situaciones. Hay problemas, hay necesidades, pero creemos que hay un Dios sobrenatural. En el nombre de Jesús, oh Dios, sabemos que hay milagros y prodigios. Aquel que está enfermo, aquel que está necesitado, aquel que está pasando por alguna enfermedad o tiene algún familiar enfermo. En el nombre de Jesús, oh Dios, creemos que tú puedes sanarlo, que si tú quieres puedes obrar de una manera especial en su vida. En el nombre de Jesucristo, oh Dios, manifiéstate con poder y autoridad en medio de cada vida. Padre, en este momento, oh Dios, sabemos que tú eres un Dios que no te mueves por el tiempo. Y en aquel hermano que hoy está orando, aquel amigo que hoy está teniendo una necesidad, en el nombre de Jesús, pido que tú obres un milagro en él, que tú lo sanes de cualquier enfermedad, cualquier necesidad que hoy esté pasando. En el nombre de Jesús, oh Dios, proclamamos que tú eres Dios poderoso, proclamamos que por las llagas de Cristo somos curados. Oh Dios, tú eres Dios sanador, tú eres Dios restaurador, tú eres Dios que obras en medio de las necesidades, tú eres el Dios que te hace manifiesto. Padre, nos unimos en oración, cada uno en el tiempo que estamos viendo, oh Dios, este tiempo de adoración y de alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, sana a aquella persona. Oh Dios, sana en el nombre de Jesús su corazón. Sana, oh Dios, trae liberación a su carne, a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Padre, aquel que fue afectado por este virus de coronavirus, en el nombre de Jesús, Padre, sabemos que tú puedes sanarlo. Bajo el poder tuyo hay liberación y hay sanidad. Padre, obra, manifiéstate con el poder de tu gracia, por tu amor inconmovible, por esa gracia sobrenatural, por esa manifestación de tu Espíritu. Oh Dios, declaramos que es el tiempo de algo sobrenatural. Padre, este es el tiempo donde los milagros se hacen visibles. Padre, donde el médico
ya no tiene o no da oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, trae sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús, Padre, obra de una manera especial. Padre, sabemos que tú amas a este pueblo y que tú puedes obrar en este tiempo milagros y prodigios. Gracias porque tú has obrado y la gloria y la honra es para ti, porque nadie merece, oh Dios, nadie merece la gloria sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la manifestación de tu Espíritu se hace visible en cada vida, obrando de una manera especial en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Oh Dios, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres el que has hecho milagro, tú eres el que te has manifestado, tú eres el que has obrado para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es real. Nunca olvide la gracia de Dios manifestándose sobre usted. Quiero ir a la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 27 encontramos algo precioso. Dice en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. ¿Sabe? Este texto es un texto precioso. Algo que de pronto he enfocado mucho es el no querer vivir bajo una burbuja, sino el poder saber que Dios es a pesar de las circunstancias. ¿Sabe? En este tiempo, en medio de la crisis, muchos se han encerrado, muchos se han apartado, muchos han abandonado el camino porque se han olvidado de lo que Dios puede hacer a través de su vida. ¿Sabe? Muchos de nosotros, cuando éramos niños, los que tienen mi edad o más atrás, veíamos películas como Rambo, veíamos películas donde usted veía al actor y agarraba y era el héroe de la época. Y muchos de nosotros nos encerramos o mirábamos eso y decíamos: algún día lograremos, yo seré eso. Aún era mi sueño ser militar. Cuando ya cumplí cierta edad, me fui para el ejército a prestar el servicio militar y me di cuenta que era bonito ver la película, pero era muy diferente y distinto estar allí en el lugar de la guerra. Muchos de nosotros aún de pronto
algunos, basado en algún contexto, decíamos que haya la guerra en Venezuela, que vengan los gringos a meterse, una cosa u otra. Pero porque lo veíamos muy lejano, porque veíamos que esto no nos afectaría a nosotros. Muchas personas de pronto en la ciudad no miran la guerra que hay en el campo. Y sabe, muchas veces nuestra vida cristiana es igual a ello. Hablábamos y leíamos la palabra, y en la palabra la leíamos de una manera tan superficial que creíamos que Dios era el que tenía que suplir todas mis necesidades y yo vivir bien. Pero ahora, en medio de la crisis, solamente aquella persona que entiende el Evangelio en su contexto original es el que va a poder prevalecer. Y sabe, es interesante este Salmo 27, porque este Salmo 27 no es ese salmo, al igual que el 91 y el 23, que los colocábamos y se veía bonito en nuestras paredes o acomodando nuestras oficinas. Algunos los ponen en la Biblia abierta, pero qué difícil es ver este Salmo capítulo 27 en medio de una circunstancia como la actual. Porque algo que el salmista tenía que entender y que nosotros tenemos que entender para prevalecer en medio de esta circunstancia es que el mundo trae problemas. El mundo trae muertes. De pronto creo que todos los que estamos viendo este video, que estamos viendo esta predicación, hemos pasado por ver a algún familiar, amigo o alguien conocido muriendo a través de esta crisis. Pero ¿sabe? Es importante cuando usted y yo entendemos que cuando conocemos a Jesús, vamos a pasar por diferentes circunstancias. ¿Sabe? A mí la Biblia nunca me dice que no voy a pasar por problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y muchos vamos a pasar por problemas. Y este Salmo capítulo 27 lo muestra. Versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. En el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice la palabra, Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. ¿Sabe? La palabra nos muestra. En el versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Sabe? Este Salmo 27 está hablando de diferentes crisis. Algo que usted y yo tenemos que entender en medio de este tiempo es que vamos a pasar por crisis. De pronto algunos están pasando. De pronto alguien hoy está escuchando este video porque está enfermo. De pronto alguien está pasando por una situación porque salió de su trabajo. Porque sabe, usted y yo tenemos que comprender, entender en medio de las circunstancias que vamos a pasar por problemas. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar por circunstancias. Qué fácil es decir, oh, no quiero pasar problemas. Qué bonito es escuchar a alguien decir, no, tranquilo, no va a haber dificultades, cuando la Biblia y aún la circunstancia me muestra que voy a pasar por problemas. Si leemos Hechos de los Apóstoles, que debió llamarse más Hechos del Espíritu Santo, vamos a encontrar a una cantidad de apóstoles y discípulos del Señor siendo esparcidos, siendo correteados, siendo lastimados, aún algunos siendo muertos. Algunos hablan y dicen, no, es que Juan, el discípulo amado del Señor, él no murió. ¿Sabe? No murió, pero fue echado fuera y aún exiliado, terminar en la isla de Pasmos. Vemos a Pablo
En un principio mostrando lo bueno que él era, estudiando a los pies de Gamaliel, pasando por diferentes situaciones, pero a lo último mostrando sus credenciales y diciendo: yo fui azotado, perseguido, pasé por tantas cosas, naufragios, cantidad de cosas, golpeado, apedreado. Debemos saber que el mundo es un mundo que trae crisis, es un mundo que trae problemas. Es un mundo que trae dificultad. Si tú quieres permanecer en Jesús, tienes que saber eso. No puedes seguir encerrándote en una burbuja o aún siendo como el avestruz escondiendo la cabeza, aunque no sé si eso sea cierto, pero al menos en los muñequitos lo veíamos, escondiendo la cabeza sabiendo que el resto del cuerpo queda ante una crisis. Quiero decirte algo, mi amado hermano, hay crisis en medio de este mundo y tú y yo lo pasaremos. Así como el sol sale sobre justos e injustos, así también las dificultades salen sobre los dos. Pero para permanecer no solamente tienes que saber que vas a pasar por crisis. Debes prepararte para las crisis. Pero también debes prepararte para una segunda cosa. Versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No solamente puedes encerrarte en saber que hay una crisis, sino tienes que creer en la bondad de Dios. Tienes que saber que ese Dios algo tiene que hacer en el mundo. Que Dios no se ha apartado, Dios no se ha alejado. Como hablábamos unos días antes, el Señor se acercó y tocó al leproso. Así esa bondad de Dios está en medio de nosotros. Muchos de nosotros, lo único que a mí me puede sostener en medio de la crisis, lo único que me puede saber es lo que el salmista pudo decir: yo hubiera desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Algo que yo tengo que saber es que Dios va a actuar en medio de esa crisis. Que a Dios no se le olvidó la humanidad. Que a Dios no se le olvidó lo que está sucediendo. La bondad de Jehová sigue vigente para nosotros. Yo hubiera desmayado. En medio de esta crisis es fácil desmayar. En medio de esta crisis es fácil decir: ya no vuelvo más, ya no hago más, ya esto no hay más. En medio de ese problema tú puedes decirlo, pero hay algo que nos sostiene, y es que la bondad de Dios permanece en medio de nuestra vida. Yo hubiera desmayado si mi fe no estuviera puesta sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema, le decía a alguien en estos días que tuve como una especie de controversia, el problema es que hoy nosotros estamos poniendo la mirada donde no debemos ponerla. En estos días la noticia fue que un expresidente fue preso. Y veo a algunos peleando a favor, otros en contra, porque nos volvimos más nacionalistas que cristianos. Porque creemos que la esperanza es uno, la esperanza es otro. Déjame decirte, la esperanza es Jesús. Y lo que nos hace permanecer es entender que la bondad de Jehová es la que me sostiene. El saber que yo tengo una esperanza y una confianza en el Dios que puede transformar nuestra vida. El Dios que puede cambiar la humanidad es Jesucristo. Es el Señor de señores, es el Dios poderoso, es el sublime. Él es el que puede cambiar, no la derecha, ni la izquierda, ni el centro. Nada de eso puede cambiar, es el Dios poderoso. Por eso el salmista David, en medio de la crisis, podía entender que hay algo que lo sostiene y no lo deja desmayar, y es que él vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Algo que me sostiene a mí como cristiano no es creer que no me va a dar la enfermedad. Algo que me sostiene es entender que Dios permanecerá conmigo en medio de esa circunstancia. Me encanta ver a los que fueron metidos en el horno de fuego: Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, los mismos con nombres cambiados, que ellos dijeron: no adoraré ese monumento que han levantado. Y luego dice: sabemos que Dios me librará, pero si no me librare, aún así no lo adoraremos. Porque sabe algo,
tenían la esperanza puesta en el Señor. ¿Sabe por qué este salmo es tan precioso? Viéndolo que pasa una cantidad de cosas, como le leía los versículos donde habla de crisis, de problemas del Salmo 27. Pero ¿sabe por qué es tan precioso? Porque inicia diciendo el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Sabe qué es lo hermoso del Evangelio? No que podamos tener estas grandes cosas. He dicho ya 1000 veces, tenemos un templo precioso, un lugar de oración o como usted lo quiera llamar precioso. Pero esto no me hace a mí cristiano, me hace cristiano que Jehová sigue siendo mi luz y mi salvación. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que transforma, Él es el Dios que cambia, Él es el Dios que restaura. Él es mi luz y mi salvación. La iglesia no puede estar afianzada bajo algo diferente que Dios es mi salvación. Porque cualquiera de las tendencias que podamos tener políticamente afectará nuestra vida. Es más, quiero irme un poquito más profundo. Cualquiera de las tendencias religiosas que podamos tener se van a quedar limitadas. Usted me puede decir, no, yo creo en el evangelio de la prosperidad. Qué bueno que puedas prosperar. Pero llega un momento donde eso es limitante. O tú puedes decir, yo creo en un evangelio donde haya sacrificio. Te aplaudo por eso. Pero también puede tener una limitancia, o tiene una limitancia. Pero hay algo que no tiene limitancia, y es que Jehová sigue siendo nuestra luz y nuestra salvación. Es saber lo que le decía anteriormente, en el mundo tendréis aflicción, pero el texto culmina diciendo, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sabe algo? Lo único que a mí me hace tener esperanza en medio de esta crisis es que Dios me dijo que iba a haber aflicción, que iba a haber problemas, que iban a haber circunstancias, pero Dios ya ha vencido. Él tiene esperanza, Él tiene algo sobrenatural sobre tu vida. Oramos por milagros. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios es vigente. Dios es vigente. Esta semana estuvimos predicando. ¿Han visto los videos? Estuvimos predicando donde las mujeres que venden su cuerpo. ¿Por qué lo hacen? No sé. Pero ¿sabe algo? Hay alguien que puede cambiar sus vidas y es Jesús. Jesús puede cambiar la vida de ellas, así como puede cambiar la vida del político corrupto que se robó el presupuesto. Ese Jesús puede cambiarlo porque Jesús los ama a los dos. Y ambos, si quieren vivir una vida confiada y plena, tienen que conocer a Jesús. Por eso el salmista en medio de la crisis podía decir, Él es mi luz. Él podía decir, aunque pase esto, aunque pase aquello, aún sé que Él es mi luz y mi salvación. Aun cuando pases por problemas, dice la palabra, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque por ríos no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Sabe? En medio de la crisis, algo que tengo que saber es que Jehová es mi Dios. Que Él es el que me sostiene, que Él es el que me levanta, que Él es el que me da paz. En medio de cualquier circunstancia, hoy tenemos que entender que la gracia de Dios está por encima. En medio de las circunstancias tenemos que entender que hay un Dios que pasa por encima de todo. Él es Dios. Nunca olvidemos eso. En medio de la crisis hay solamente algo que nos puede sostener, y es entender que hay un Dios que quiere hacer la diferencia dentro de ti. Todos los hombres somos tan imperfectos. No pongan la mirada en ningún predicador, ningún pastor, ningún político. No pelees por eso. Pon tu mirada en Jesús. Si quieres permanecer, pon tu mirada en Jesús. Hablamos dos cosas ya para permanecer en medio de este tiempo.
Primero, saber que los problemas ya estaban escritos. Dios no te engañó. La Biblia habló de crisis, de problemas. Entiéndelo. Habló de enfermedad. Todos vamos a morir algún día. Y segundo, pon tu mirada en Jesús. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Pero en tercer lugar, dice el versículo 14, y con esto termino. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Termino diciéndote esto. Si quieres permanecer en medio de la crisis, tienes que saber y prepararte de que van a haber problemas. Pero segundo, tienes que saber que Dios tiene una solución sobre los problemas. Pero en tercer lugar, tienes que saber que hay una fecha de caducidad. Dice la palabra, el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sabe? En medio de esta crisis entiende o entendamos que todo esto se va a terminar. Que todo esto tiene una fecha de caducidad. En medio de la crisis debemos saber que esperamos en ese Dios soberano. Él vendrá un día y adoraremos al Padre. Un día volveremos a una nueva normalidad, dicen los estudiosos de esta situación. Pero aun cuando no volvamos a una nueva normalidad en la tierra, sepamos que ya en el cielo Él fue a preparar moradas para nosotros. ¿Sabe? Nadie puede decir en este tiempo, a mí no me va a dar, no voy a pasar. Cuídate, aliéntese, esfuércese, pase por todas, haga todo lo posible, pero espere a Jehová. Nunca pierda la mirada en Él. Espera a Él. Dice la palabra, voy pues a preparar moradas para vosotros. Si así no fuere, no os hubiera dicho, voy pues a preparar moradas para vosotros. ¿Sabe qué dice la preciosa palabra? De que esto un día va a terminar. De que un día todo esto va a acabar, pero que el reino de los cielos está preparado para nosotros. De pronto algunos tengan que partir con el Señor, pero que te encuentre preparado. A muchos Dios ha hecho milagros, los ha sanado, los ha restaurado. Pero muchos tendremos que partir con el Señor, ahorita o después. Pero estamos preparados para estar con el Señor. Estamos preparados para vivir en el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo quiero vivir. Ojalá Dios me permita vivir 100 años más y poder seguir testificando a Jesús. Pero aún el morir es ganancia. Porque yo espero a Jehová. Yo lo espero a Él. Y en medio de cualquier circunstancia sé que hay esperanza. Por eso oramos por milagros. Por eso creo que hay milagros. Por eso creo y cada día veo milagros. Pero también veo circunstancias que Dios decidió que ya se acabó el tiempo. Pero en cualquiera de las circunstancias yo espero a Jehová, porque es mi única esperanza. Hay un Jesús que te está llamando. No sé si estás preparado, pero si no estás preparado, hoy es tiempo de prepararte para vivir para Él. El tiempo que estés en la tierra, vivir y estar en la gloria del Señor. Pero también un día, saber que vamos a las moradas celestiales, adorar al Señor. Donde ya no habrá sol, donde ya no habrá luna, donde no habrá cualquier circunstancia. Donde el calor no nos afectará como me está afectando en estos momentos el calor y tengo que sudar. No, un día estaremos delante de la presencia del Señor y adoraremos al Padre. Y lo glorificaremos a Él.
y diremos, valió la pena servir al Señor. Esa es la esperanza. ¿Sabe? Aún Esteban, cuando lo apedrearon, dice que sus rostros era como el de un ángel. ¿Sabe? A mí me encanta eso. Uno a veces medio se pega con una silla y el rostro se le transforma hacia mal. A este hombre lo estaban apedreando, lo estaban lapidando, lo estaban volviendo nada, pero su rostro se convertía como el de un ángel. ¿Sabe por qué? Porque aprendió a mirar a Jesús. En medio de la crisis, la gloria de Dios está en nosotros. Dios hace milagros, pero espera a Jehová. Nuestra mirada no está en el hombre, ni en el predicador, ni en el pastor, ni en el líder, ni en el político. No, ninguno de ellos puede. Pero hubo uno que murió por nosotros y es Jesús. Y en Él tenemos esperanza. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres real, visible y eterno. Y la gloria tuya te hace manifiesta sobre nosotros. Creemos en el Dios de los milagros. Creo que tú estás. Pero Padre, permite sobre todas las cosas que permanezcamos en el Dios de nuestra salvación. Oh Dios, tú eres mi luz y eres mi salvación. Por eso tenemos confianza en el Dios que marca la diferencia. Y en esa confianza te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, sabiendo que tú eres real. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora oro por sus manos, oro porque usted es bendecido en sus finanzas. Dios te ha bendecido. Usted que da al Señor, es porque Dios te ha bendecido. Te invito a serle fiel al Señor, a honrar a Dios. En la abundancia, en la escasez, en todo honramos al Señor, sabiendo que Dios es fiel. Te agradezco la fidelidad que usted tiene, por eso se puede hacer misiones en tanto lugar, glorificar el nombre del Señor, ayudar al más necesitado, porque podemos creer y confiar que Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo las finanzas de tus hijos y declaro bendición sobre sus vidas. Guarda sus negocios, guarda, oh Dios, sus vidas. Guarda en el nombre de Jesús, oh Dios, todas las necesidades que pueda tener. Obra milagros en su vida financiera bajo la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué bueno, sigamos adorando a Jesús, glorificando su nombre. Dios es fiel. Y sabe, hoy es donde debemos permanecer aún más. Hoy debemos estar preparados para el día que Cristo venga, pero también estar preparados en nuestro diario caminar. Nunca te despegues de la mano del Señor. Siempre está en medio de Él. ¿Sabe? Cuando yo era niño, en una oportunidad estábamos pasando un río. Y pues como era niño lo veía muy caudaloso. Pero iba de la mano de papá y yo medio atemorizado que me soltaba. A lo último me colgué de él para pasar aquel río. ¿Sabe? Algo que puedo entender en medio de estos tiempos es que hoy no es ni siquiera para estar en las manos del Maestro, porque por lo pequeño vemos este río muy caudaloso. Hoy es día para abrazarnos del Padre, para estar en la presencia de Él, porque Él no nos dejará. Adora a Jesús. Dios te bendiga. Seguimos en contacto. Mañana tenemos lunes de milagros. Hay un milagro de Dios para ti. Bendiciones de Dios. No se le olvide, envíe su petición de oración. Nosotros la transformaremos en un papelito como lo está viendo. Como lo está viendo, tenemos nuestro muro de oración. Allí lo colocaremos para aquellas personas que estamos orando por ese muro, declarando que Dios puede todavía hacer milagros. Bendiciones y que la paz de Dios pueda gobernar en sus corazones.